9 de la mañana, es el 14 de noviembre. Ponga su arbolito, hombre. Mire, y para fines de la placa, como uno le dice, la matrícula, es demasiado fácil ahora. Deje eso para cuando venza, para que usted tenga que hacer fila. ¿Y cómo usted va a dejar de mirar las redes y toda esa porquería que usted ve? Para de que una placa, gastar 5 minutos para que le lleven la... No, hombre, no. Deje lo que venza para que usted se queje, haga fila, denuncie y todas esas cosas. Y además diga que la cosa está muy mala, que usted no pudo reunirlo de la placa. Aunque se los hartó de ron. Entonces, busque su matrícula. Henry Miranda está por acá con nosotros, como lo habíamos anunciado. Él es de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. También presidente de la Comisión Nacional Electoral. Buenos días, doctor. Bienvenido a Diario. Muchas gracias, muy buenos días, mi estimado amigo Cristian, Pablo, Rosalía, José Francisco, Rosario. Grato placer. Rosalía es la que vamos a ver pronto, que viene a este país, que es muy buena cantante. Rosario Medina. Rosalía, la de Juan Luis. Ay, te recuerdo. Grato placer estar con ustedes. A propósito de esa condición que tiene que ver con lo electoral, me gustaría que rápidamente nos repase lo que depositó Fuerza del Pueblo ayer en la Junta a partir del pacto con el Partido de la Liberación Dominicana y otras organizaciones. Bueno, finalmente ayer venció a las 12 de la noche el plazo que establece la ley de partido de agrupación de movimiento político prorrogado por la Junta Central Electoral hasta anoche a las 12 de la noche, y hoy se realizará la audiencia en la Junta Central Electoral para el conocimiento de los pactos, alianzas y coaliciones. La Fuerza del Pueblo, que concurrió a un acuerdo tripartito con los 3 principales partidos mayoritarios de oposición, cerró este acuerdo, esta alianza Rescate RD, bajo la siguiente tesitura. En términos municipales, de 158 municipios, el acuerdo plantea 145 municipios aliados. De 237 distritos municipales, van en alianza 215 distritos municipales. De las 32 senadurías, van aliadas 18 senadurías en todo el territorio nacional. Eso representa, en términos porcentuales, el 93% de las plazas de los territorios electorales de la República Dominicana. Estamos hablando que de 393 demarcaciones electorales que plantea la Ley 2023 de régimen electoral, 370 demarcaciones van aliadas tripartitamente bajo la Alianza Rescate RD. Eso también significa que en términos congresionales y en toda la estructuración de la boleta, lo que ha ocurrido es el mayor pacto político electoral, la mayor alianza que la historia de la República Dominicana haya registrado, porque como ustedes pueden recordar, hay en términos históricos una tradición de alianza en la República Dominicana. Sin embargo, ninguna alianza, ningún pacto había abarcado los 3 niveles de elección y tanto el acuerdo de Santo Domingo, sí, el acuerdo de la Unidad Nacional, sí, el otro pacto, más que eso, sí. Lo que pasa es que tiene una limitante, claro, y es que en la primera vuelta no incluye lo presidencial, entonces ya limita mucho. Ya eso en lo de la tercera, que yo te apoye si quedo en lo de la segunda vuelta, que yo te apoye si quedo en tercero, a ti que quedaste en segundo, ya es más subjetivo. O sea, el pacto es importante, pero no lo considero el más grande por esa limitante de que no incluye lo presidencial. Ahora, ¿cómo se siente de la Fuerza del Pueblo? Porque creada en el 2019, estamos en el 23, 4 años después, hace una alianza con el partido del cual salió, y es un poco, y que intenta de alguna manera ser la negación, un poco hasta la firma de este pacto. La Fuerza del Pueblo, el mensaje
muy parecido a la actitud del PLD frente al PRD entre el 73 y el 77, era un poco ser la negación. Yo salí de ahí porque este partido representa el pasado, la corrupción, el nepotismo, la impunidad. Yo me voy de aquí. De repente, las circunstancias llevan a la Fuerza del Pueblo a aceptar esta alianza. En ese sentido, yo sé que es un éxito, por lo menos en lo municipal va a ser un éxito para todos, porque si no, lo del PRM iba a barrer. Pero en cuanto al proyecto a mediano plazo, no le quita legitimidad y peso moral a la Fuerza del Pueblo, que hasta entonces, insisto, se vendía como la negación e intentó convencernos de que esto es un asunto del camino malo que estaba cerrado y aquí estamos nosotros. A ver. Mira, yo en primer lugar debo señalar que este es un pacto político electoral de cara a un proceso también electoral. Lo que significa que no hay una confusión en términos ideológicos y de principio entre los partidos que participan. Todo lo contrario, cada partido tiene su propia identidad, tiene su propio método de trabajo, su propio plan de trabajo y es más, tiene sus propias metas electorales de cara a la coyuntura de febrero y mayo del próximo año. Nosotros, que nos originamos en términos partidarios, tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo, que lo que fue en su momento el Partido Revolucionario Dominicano, bueno, estamos hablando que todos los partidos de la República Dominicana, a excepción del Partido Reformista, tienen su origen en el Partido Revolucionario Dominicano. Por vía de consecuencia, cada partido va trazando sus planes, su metodología, su ideología, y desde luego esto no confunde ni siquiera nuestro principio con lo que tiene ya básicamente el Partido de Liberación Dominicana y el propio Partido Revolucionario Dominicano que concurre en esta alianza. Tenemos planes, metas comunes. La primera meta, desde luego, es llegar a la dirección del Estado para rescatar, para volver a proveerle a la República Dominicana crecimiento económico, seguridad ciudadana, sí, mayor empleo, mayor nivel y eficiencia en el sector eléctrico de la República Dominicana, rescatar el servicio de salud, que como ustedes pero no es un paso atrás, no es un desdecirse, en el sentido de que han pasado apenas 4 años y yo insisto, o sea, la Fuerza del Pueblo nace como negación del PLD. Incluso todas las palabras de Bosch sobre el PRD pronunciadas entre el 73 y el 78 son totalmente aplicables. O sea, yo me voy de aquí porque hay un desgaste, porque todo lo que hemos escuchado. Entonces, que en una coyuntura que ni siquiera es aquel pacto Frente Patriótico, que llegó la hora yo no quiero que gane Peña Gómez, bueno, pues yo cedo y quiero limpiar mi imagen, me llamo Balaguer, yo cedo a esto. En este caso es peor porque es completísima, como tú acabas de plantearla, una alianza completísima, grande, salvo las presidenciales. Entonces, ¿cómo explicar esto de este paso atrás en lo que eran los principios, para decirlo de alguna manera, fundacionales de la Fuerza del Pueblo? Negar al PLD. No, bueno, nuestros principios fundacionales. Defender la Constitución. ¿De sí, quién? Claro. Fue del PLD, no, del PLD de Danilo Medina, sí, que la defendían. Sí, claro, Pablo. Entonces ya el discurso de defensa de la Constitución se cae porque la mayor defensa de la Constitución, real o supuesta, de parte de Fuerza del Pueblo, fue al enfrentar no a Luis Abinader, que fueron aliados y eran compañeros en la oposición, sino a ese gobierno, según la Fuerza del Pueblo, nefasto de Danilo Medina. Entonces ahí terrible. Y la seguiremos defendiendo, Pablo, de quien haya que defenderla, porque nosotros lo defendimos la Constitución justamente en el actual gobierno. El actual gobierno promovió una reforma constitucional al inicio de su gestión y nosotros la enfrentamos vehementemente como enfrentamos la intentona de reelección vía reforma a la Constitución del gobierno pasado. Es decir, que nuestros principios son claros y lo vamos a ejercer frente a los partidos que tengamos que ejercerlo en defensa de los intereses nacionales y desde luego de la propia
Constitución. Un pacto o una alianza entre partidos no significa en lo absoluto, en el caso de la Fuerza del Pueblo, renegar a nuestros principios, renegar a nuestras posiciones, todo lo contrario. Todo lo contrario, nosotros reafirmamos nuestras posiciones, reafirmamos nuestros principios y desde luego un pacto lo que tiene en primer lugar por delante es la defensa de lo que entendemos que es el interés nacional y en segundo lugar la esencia de todo partido político que es ejercer la dirección del Estado. En procura de esos principios y de esos objetivos es que se ha construido esta alianza, además defendida bajo esos criterios por los tres principales líderes de los partidos que concurren a ella, que es el presidente Leonel Fernández, el presidente Danilo Medina y el ingeniero Miguel Vargas. Estamos en conversación con Henry Merán, quien es el dirigente de la Fuerza del Pueblo y se está en campaña, lógicamente. El presidente Luis Abinader entiende que se va en primera vuelta. La Fuerza del Pueblo, ¿qué cantidad, digamos, de senaduría proyecta que puede lograr? Porque hay que descartar entonces lo presidencial. Bueno, lo presidencial en términos de triunfo de la oposición es lo primero que no se puede descartar, José Francisco, porque sin duda, como está planteada la alianza. El presidente dice que tiene 55% y que no hay manera. Mira, mi estimado, sí, mira, mi estimado José Francisco, yo creo que el daño que se le ha hecho a todo el sistema de encuesta en términos de credibilidad, confianza, ha sido mortal. Ya prácticamente ni lo que promueven las encuestas la pueden creer, porque el acotejamiento y la construcción de la base numérica de una encuesta ya está totalmente fuera de control. No es cierto, en primer lugar, que el actual presidente y partido en ejercicio tengan más de un 50%, eso no es cierto. O sea, usted está diciendo que hay segunda vuelta. Bueno, o de no haberla, podría ganar la oposición, uno de los partidos que vamos aliados en primera vuelta. Desde luego, José Francisco, tenemos que ser lo más preciso y objetivo posible. En un sistema, como ustedes bien pueden entender, donde 3 partidos de 4 son extraordinariamente fuertes en términos electorales, me refiero a que están los 3 por encima de un 15%, no es posible en términos aritméticos o no es medianamente posible ganar un partido en primera vuelta. Eso aritméticamente es complejo. Ahora bien, el gobierno dominicano y el partido oficial ha desplegado un esfuerzo importante, no obteniendo los resultados que promueven, de que ganan en primera vuelta. Y justamente esa prédica, esa dinámica se enmarca en que saben perfectamente que si no ganan en primera vuelta, pierden seguro en la segunda vuelta, porque el acuerdo que se acaba de depositar, donde el partido que no clasifique a una eventual segunda vuelta apoya al que clasifique, prácticamente define una cuenta regresiva para el oficialismo, para el Partido Revolucionario Moderno de cara al próximo torneo electoral. Yo creo que a lo que apostaba el gobierno, en principio, con un sentido lógico en términos estratégicos, era mantener dividida la oposición. No hay forma de un gobierno mantenerse en el poder, todos lo sabemos. Si la oposición no se mantiene dividida. En este caso no ha sido así y el gobierno sabe perfectamente que está perdiendo en la práctica de las elecciones. Hay una situación. Los líderes de los dos partidos coincidieron en la complejidad de los acuerdos. Y es lógico. La división tiene poco tiempo, el divorcio fue hace muy poco. Se reconcilian, ¿verdad? Pero quedan muchos conflictos. Y te tiro la ropa para abajo. Fue muy traumático. Entonces, ¿qué pasa? También en armar, ¿no? En discutir y armar las alianzas es difícil y complejo, y por eso duró tiempo y que casi ya y que ya vamos. Eso lo conocemos.
Pero hay otra fase que es la concreción, hablábamos algo fuera del aire, en los territorios. Porque a veces uno desde la ciudad capital, uno dice, no, esto es así, 2 más 2 son 4 y bien. Ahora, en los pueblos hay enemistades, hay amistades, se pelearon, este me insultó, este casi me mata en aquellos pleitos y en fin. Entonces, ese es un escenario que cuando 3 fuerzas se juntan y más, son, 3 fuerzas principales, podría acarrear problemas, así como el PRM tiene, por ejemplo, Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste, donde perdieron los alcaldes titulares, y los alcaldes dicen, vamos a trabajar por la reelección, como que se olviden del tema municipal. Entonces también así en la alianza habrá problemas de esa naturaleza, con un trabajo para febrero, que perfectamente, bueno, vamos a trabajar, pero hay un mayo que yo no sé si ya no me cumplieron, no votaron por mí, espérate que mi candidato presidencial en mayo, en fin, una serie de temas subterráneos, que también el PRM no es ajeno, pero cuando se juntan varios partidos con un pasado reciente tan difícil, de tantas rudezas, podrían haber ahí situaciones que puedan complicar y hasta sorprender en algunos territorios. Sí, sin lugar a... Habría que examinar eso. Sí, Cristian, sin lugar a duda. Ahora la fase que se impone en los 3 partidos que concurren a la Alianza Rescate RD y otros partidos que de manera particular van coaliados, en este caso con la Fuerza del Pueblo, que hay 4 partidos ya coaliados, se impone un trabajo de acoplamiento de la alianza en el terreno, sin lugar a dudas. Tenemos que ser precisos en eso. Hay una mesa tripartita de trabajo, de coordinación, que incluso el ingeniero Miguel Vargas la anunció el viernes pasado, cuando anunciaba ya la concretización final de la alianza, y hay igualmente mesas de trabajo por temas y áreas de manera particular, unas 7 mesas, que se encargan justamente de ver temas puntuales en procura y en interés de los mejores resultados de la alianza. Hay provincias, hay demarcaciones que habrá que invertirle cierto tiempo en términos de acoplamiento. Por ejemplo, nosotros tenemos una situación conocida en la provincia de Santiago, donde la alianza ha operado en favor de la parte municipal hacia un partido aliado y no así hacia la parte senatorial de la Fuerza del Pueblo, que encabeza el compañero de Monte de Martínez. Bueno, hay que hacer un trabajo profundo, hay que hacer un trabajo, digamos, para resolver esa situación, para que la alianza real efectivamente pueda operar de manera... Demóstenes es el candidato y eso no está en discusión. Sí, de la Fuerza del Pueblo, y de otros aliados pero ¿y el PLD no va a apoyar a la Fuerza del Pueblo a Demóstenes? Ese es un tema justamente, Pablo. Y a Víctor Fadul, y ustedes no van a apoyar a Víctor Fadul en la alcaldía. Bueno, está planteado y suscrito en la alianza justamente eso. No, pero no es justo, pero no es, o sea, quizás es que estoy equivocado, o sea, Fuerza del Pueblo apoya al candidato a la alcaldía del PLD, voy bien. Correcto, sí, Pablo. Pero el PLD no apoya al candidato a senador de la Fuerza del Pueblo. Correcto, así es. Ahí opera una... No, se bebió más de la cuenta. No se tomó café Santo Domingo. Ahí hay una distorsión, sin duda. Pero hay una distorsión. El PLD no puede aspirar un tema fundamental. A eso. Además, aprovecho, que es un tema que Arias ha tratado en diversos momentos. ¿Ustedes parece como Fuerza del Pueblo tuvieron una dificultad mayor en Santiago? Se impugnaron, se dijo que se iba a hacer asambleas de delegados. Hubo una serie de situaciones que al final, particularmente no sé cómo quedó, si se hicieron las asambleas y cuál es la recomposición, o si todos los afectados, impugnadores, aceptaron los resultados posteriores. Que sería bueno para tener la información ahora. Sí, en el caso de Santiago, ya finalmente como partido llegamos a un acuerdo general, ¿verdad?, de solución de algunas situaciones, sobre todo inconformidades, Cristian, que ocurrió en la provincia a raíz de la metodología de la elección, que tenía que ver con encuestas, que aprovecho para señalar, y en esto me adhiero a una posición de mi querido amigo vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno, Eddie Olivares, que señalaba
que va a ser difícil en otro proceso de selección de candidatos a copiar la modalidad de encuesta, porque justamente tiene que ver con lo que decía al principio. La encuesta está muy desacreditada. Le fue mal a usted en Santiago. Están en lo de las encuestas hubo problemas. problemas. Como tuvo dificultad también el PRM, que me refiero reconocida por los dirigentes importantes del PRM, es decir, pero ustedes la tuvieron que metodología. revisar aquí. A nivel central tuvieron que revisar lo de Santiago. Sí, sí. ¿Cómo se decidió eso? Repetir la encuesta. Repetir la encuesta en las demarcaciones que no pudimos llegar a acuerdo. Pero sí, un detalle con relación a eso. Si fue tan frustrante esa experiencia con la encuesta, repiten la encuesta porque estaban pidiendo una asamblea de delegados. Entonces, no, lo que ocurre... ¿La decisión cuál fue? O sea, ante eso esa... no fue aceptado, la encuesta no fue aceptada. ¿Y cuál instrumento utilizaron? Por la Comisión Municipal de Santiago completa. Enviaron una comunicación al presidente del partido y a los encargados de los asuntos electorales internos y todo eso. Y parece que se entendía que sí, que tenían razón los que estaban reclamando. Y entonces se pensó que se iba a hacer una asamblea de delegados porque eso era lo que estaban pidiendo. Entonces, si con la encuesta el asunto fue desastroso, entonces vuelven a encuesta. ¿Qué se decidió? Y si ya hay, bueno, supone que ya está en la alianza, pero se decidió encuesta y quiénes son los favorecidos y si volvieron a aceptar o aceptaron a impugnaciones nuevas. Sí, en primer lugar, la metodología de elección va trazada de acuerdo a lo que establece la ley 3318 de Partido de Agrupación y Movimiento Político. Y los partidos eligen la modalidad o método de elección en virtud de los plazos que establece la propia ley y la Junta Central Electoral. Por lo tanto, a la fuerza del pueblo elegir en esa demarcación un método de elección que fue encuesta, ya los plazos habían vencido para variar la modalidad e ir a asamblea dirigente. Es importante aclarar eso. Lo que establece el reglamento 3023 de la Junta Central Electoral sobre estas modalidades es que cuando existe empate o situaciones que en el caso de la Comisión de Justicia Electoral de la Fuerza del Pueblo decide repetir la encuesta, lo que hay es que proceder real efectivamente a repetir la encuesta, al menos que haya un acuerdo en términos políticos partidarios en esa demarcación que exima de la obligatoriedad de repetir la encuesta, que es lo que ha pasado en gran medida en el caso de Santiago, que en la mayoría de los casos ha existido un acuerdo y en los casos donde no ha existido acuerdo, como en 2 demarcaciones en términos del nivel diputacional, se ha repetido la encuesta. Es decir, que la situación ha sido suplida y perfectamente resuelto en lo que tiene que ver con la fuerza del pueblo, quedando pendiente justamente el tema que hablábamos nada más con relación a la alianza, y es que tiene que haber una proporcionalidad para el bien de las 3 partes en términos de apoyo. Por un lado, si apoyamos el nivel municipal, pues evidentemente lo lógico para que pueda operar y acoplarse, como establecía Cristian originalmente, para que pueda acoplarse perfectamente la alianza de la provincia, tiene que haber un apoyo necesariamente. En Baní dejaron a senatorial. Blanquito solo. En Baní, el candidato a senador a Blanquito lo dejaron solo. En Baní, en la fuerza del pueblo. Va solo. Así no Henry Merán, presidente de la Comisión Electoral de la Fuerza del Pueblo. Chicos, no te ríes. Y además, un extraordinario miembro compañero Blanquito. de la Comisión Sí, no, primo mío. Política. No me gusta. Presidente, exacto. Miembro de la Comisión Política y presidente de la Comisión Electoral. Henry, ¿a qué se debe el embate y los ataques de la Fuerza de la Fuerza Nacional Progresista hacia la Fuerza del Pueblo? Es sistemático. Cada cierto tiempo hay unos mensajes establecidos. Y bueno, es así, permanentemente, sobre todo en ex o ex Twitter, hay un ataque permanente. ¿Qué fue lo que pasó? Los bichos al ataque. Los bichos con ese tema asquean. Debo en primer lugar, en términos personales, manifestar mi profunda pena y tristeza ante esa situación. Es una opinión personal, no una opinión política, en este caso partidaria. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, la no confluencia de intereses políticos electorales, fundamentalmente.
nosotros en la familia Castillo, que hemos siempre tenido como partido un respeto, un aprecio, una consideración especial. De hecho, la seguimos teniendo a pesar de los desafíos que justamente... Y lo que se ha escrito y se ha dicho, a pesar de lo que se ha escrito y se ha dicho. Sí, a pesar, se mantiene Pablo. Pero desde luego yo creo que en este caso hay que estar vivo hay que llamar a unos niveles de prudencia, de mesura elementales. Wow. Y no transgredir una serie de aspectos, de líneas que son delicadas, incluso hasta en términos personales. Bueno. Porque manifestar, y lo lamenté gravemente, yo le tengo un respeto, un cariño, tenemos una amistad especial, Vinicio Castillo y nosotros. Pero señalar lo que se señaló ayer con relación al origen y al motivo de la Alianza Rescate RD, yo creo que fue desproporcionado y que nada tiene que ver con la realidad. Yo entiendo que es perfectamente aceptable que no coincidamos en esta coyuntura. De hecho, decía Pablo, bueno, antes no coincidían dos partidos de la alianza, ahora sí, esa es la actividad política, esa es la dinámica de la democracia. Y lo que podíamos ser antagónicos hasta dentro de un mismo partido, hoy podemos ser cercanos en partidos diferentes. Entonces, en este caso, justamente, yo entiendo que en la actividad política nunca se deben quemar las naves personales. Siempre tiene que haber vías de entendimiento, vías de respeto, de consideración. Lo que pasa es que ahora a ustedes le ha tocado el turno de soportar de lo que se habían beneficiado, porque Vinicio nunca ha sido ni más ni menos que eso. O sea, esa forma de él concibe la política y la lucha política con ese tipo de discurso. Entonces, y los PLD, los dos, le sacaron mucho provecho a ese estilo, mediáticamente hablando. De repente ahora ya no está, y uno la verdad que porque a mí no me sorprende, pero mucha gente se escandaliza. A Leonel Fernández, declarado vinchista, una persona que le tiene un respeto como pocos al doctor Marino Vinicio Castillo. Hay que estar, en términos populares, nada más hay que estar vivo para ver vainas. Pero una pregunta importante, porque esta alianza maravillosa para los tres participantes en el aspecto municipal tiene sus riesgos. ¿Por qué? Porque en el año 2020 quien decreta la salida del PLD Morado Medina del poder es el PLD Verde Fernández, es decir, la Fuerza del Pueblo. El momento en que Leonel Fernández sale del PLD y crea la Fuerza del Pueblo, ahí perdió el PLD las elecciones. Ahora ocurre que las municipales son primero. Van a ir unidos, les va a ir mucho mejor que si fueran solos, pero entonces hay altas posibilidades de que haya una segunda vuelta, no es descartable. Porque yo le decía a un amigo de Cristian ayer, bueno, mire, esto es, si las elecciones fueran mañana, quizás el PRM tiene buenas posibilidades de irse en primera vuelta, pero nadie sabe qué va a ser del país en mayo. Si hay una segunda vuelta, hay un PLD Morado Medina que su gran derrota no sería el triunfo de Medina, sino la victoria de Fernández. Ustedes no tienen temor, ese riesgo de que en una segunda vuelta el PLD Morado Medina le pague al PLD Verde Fernández, es decir, la Fuerza del Pueblo, con la misma moneda y le ale, aunque no sea de manera formal, la alfombra. Terrible. Okay. Eso en la práctica no, eso en la práctica no es posible, Pablo, por lo siguiente. No es posible por lo siguiente. Porque ¿qué nos une a nosotros después del interés nacional en la alianza? El interés, en segundo lugar, de llegar a la jefatura del Estado, de llegar a dirigir los destinos nacionales. Y cualquier líder de uno de los partidos de la alianza que llamare a desconocerla, más aún en una segunda vuelta, prácticamente sería un canto de sirena o arar en el desierto. Eso no es posible. Y cuando digo que no es posible, es que no es posible desde el PLD
migrar apoyos hacia el PRM en una segunda vuelta, como tampoco podría ser posible en la fuerza del pueblo. ¿Por qué no? Es decir, no es posible porque hay formas. Cuando yo hablo de no apoyar, yo no hablo de dar un discurso a la televisión dominicana. Tú sabes de lo que yo te estoy hablando. Una cosa es un PLD Morado Medina lanzado a las calles para apoyar una victoria de Leonel Fernández, y otra cosa es una huelga de brazos caídos, donde yo digo que te voy a apoyar y yo decreto. Te voy a poner el ejemplo: Domingo Contreras, Roberto Salcedo frente a David Collado. Huelga de brazos caídos del propio PLD. Si algún dirigente de uno de los partidos, terrible sería. Fíjate lo que señalo en este sentido. Si algún dirigente define esa modalidad de brazos caídos, los brazos se le caerán a él solo, pero no a la militancia y la base que representa. El dirigente que define esa posición se quedará él solo sentado en su casa, porque los demás dirigentes del partido y la base que ese dirigente representare va a salir a la calle. Pero no lo descartan ustedes. Esa posibilidad no se descarta. No, particularmente la descarto totalmente. La descarto totalmente, porque es que ningún dirigente, digamos, sensato, bajo el esquema de esta alianza, va a apostar a fortalecer al partido de gobierno, sabiendo que tiene toda la posibilidad de llegar al poder a través de la alianza. Danilo es sensato. Ha ido de alguna manera beneficiando este acuerdo, esta alianza, y hasta ahora la muestra que ha dado es de respeto a dicha alianza, y así lo ha manifestado en términos públicos. Porque hay algunas, perdón, Ariel, hay algunas personas, y yo me atreví a decirlo hace poco, que entienden que ese segmento del PLD que resistió la alianza, y ahí está Danilo, que en el fondo entendería para la vida del PLD, a partir más allá del 24, que Abinader se fuera en primera vuelta. Pero de ninguna manera eso le convendría a ese partido, le convendría al PLD. De ninguna manera. Yo le digo, y perdón que te interrumpa, por lo que ha planteado Danilo, diciendo, es una alianza electoral, somos adversarios, y el que quede primero o segundo podría absorber o absorbería al tercero, al que tenga que adherirse. Entonces, en esa lógica que él la advierte, y a mí me pareció o sea, fue criticado por eso, pero pienso que él está pensando en su organización. Eso, en esa línea de pensamiento, decía Domingo Páez que Leonel derrotó a Danilo dentro del PLD, a la mayoría a aprobar la alianza. Y a mí me parece que es así. La mayoría la aprobó y él no pudo imponerse como en otras ocasiones. Y la alianza le ha pasado por encima. Ahora, para la preservación del PLD en esa lógica, porque es el que está en tercer lugar claramente, un triunfo de Abinader en primera lo preservaría, y quizás alguna gente, esa insensatez que tú planteas, porque es verdad que una insensatez, podría estar ahí flotando, y dependiendo de lo que pase en febrero. Porque estamos en un ambiente de verdad, de las cosas humanas y dominicanas, y en política, intereses y hasta lo personal que se dan. Sí, en la actividad política, Cristian, es una de las menos o pocas actividades que nada es imposible. Sí, son intereses cruzados. Ahora bien, en primer lugar, la base y la militancia, dirigencia de estas tres organizaciones que han pactado esta alianza es pro alianza, pro acuerdo, y más aún es que el propio acuerdo promueve y contiene la participación en un gobierno vía una coalición de partidos. Es importante destacar esto. Esto no es solamente esta no es solamente una alianza electoral, sino es una alianza que define un criterio conjunto bajo un esquema de programa de gobierno y por lo tanto de participación en la dirección del Estado de haber una segunda vuelta. Lo que pasa, Henry, que por ahí vamos, donde está el problema, que necesitamos que nos ayude, es que imagínate que hay segunda vuelta, Leonel Fernández frente a Abinader, y el PLD Morado Medina
apoya a Leonel Fernández. ¿Ok? Ganó Abinader por 3 puntos. Perfecto. Eso decreta ahí mismo la desaparición lenta del PLD Morado Medina. ¿Por qué? Ya el líder de los dos PLD sería, que siempre ha sido un poco así, en la medida en que Medina no puede ser candidato, pues un poco a Leonel se le ve, Leonel unifica a muchos PLDistas del lado morado. Entonces, la victoria del PRM en la primera vuelta, ok, en segundo lugar quedó Leonel con 32, después quedó Abel con 19, perfecto. Bueno, pero vamos a trabajar para el 24, todo el mundo. Ahora, una segunda vuelta, donde tú acabas de decir que no importa que Danilo llame o que haya huelga de brazos caídos, habrá una unificación de un alto porcentaje del PLD morado en torno a Leonel Fernández. Ese es el fin del PLD. Ahí mismo se convierte en un PRD reformista cualquiera. Ahí mismo. Terrible aquello. Sí, mira, yo lo veo muy diferente. A ver. En primer lugar, Oye, esta alianza... un político de alto vuelo, Henry, ya no es el diputado de hace 15 años. El tiempo ha pasado, Cristian. No es así. Ha cogido bombazos y algunas deslealtades de aquellos momentos terribles. Sí, pero hay una experiencia acumulada sí, que incide en los criterios, sin lugar a dudas. Y todavía hay resistencia con su gran amigo Demóstenes Martínez desde ese litoral. Sí, pero lo vamos a resolver. Fue presidente de la Cámara por ese problema. Así es. Pero bien, como decía tú ahí. Mira, en primer lugar, esta alianza es beneficiosa para las 3 organizaciones políticas. Fundamentalmente, en este caso, refiriéndonos al PLD, garantiza un nicho electoral y un espacio que el PLD claramente también necesita validar. Y como los demás partidos que participan en la alianza. Yo diría que todo lo contrario, Pablo, Cristian. Un deslizamiento, incluso asomado o disimulado, de dirigentes de uno de este partido. No me voy a referir en el caso nada más al PLD, me voy a referir a los 3 partidos. Un deslizamiento disimulado, disfrazado, hacia un virtual o posible apoyo hasta de mano caída frente al gobierno, liquidaría a ese dirigente y desde luego a los compañeros que él representa. Por lo siguiente, lo que sacaría de juego político es justamente el partido que se preste a eso, porque es que la vía más expedita, más cómoda de llegar al poder es justamente la alianza, y eso está en la conciencia de lo que hemos participado en ella. La alianza garantiza en primer lugar un espacio para cada uno de estos partidos electoralmente hablando en febrero y un espacio también en mayo. Eso para que concluyamos, eso no podría, eso que acabas de afirmar, facilitar la campaña PRM gobierno y la de Vinicito ni hablar, en el sentido de que míralos ahí, o sea, van juntos, van a gobernar de conjunto, y Vinicito estaba especulando, a propósito que lo trajimos a la mesa, de que es para perdonarse, es para esto, es para la gente que está procesada, todas esas cosas. Entonces, si es para, y claro, las alianzas son para eso, para que participe. Entonces, si tú participas conmigo en el gobierno, yo te voy a perseguir. No podría haber ese tipo de campaña y de razonamiento de las fuerzas que adversan a esta unidad de 3 partidos. Pero de ninguna manera, porque es algo totalmente ilógico, aberrante, plantear que esta alianza, incluso un próximo gobierno, tiene que ver con la protección de violación, en este caso, y comisión de tipo penales en términos de la administración pública y sobre todo de actos pasados. De ninguna manera. El ciclo de cualquier proceso que esté iniciado y en camino seguirá tal cual. Y en ninguna discusión, ni de esta alianza,
y de ninguna otra se pueden plantear temas semejantes, porque eso incluso es indignante y totalmente fatal para cualquier posibilidad de acuerdo. Esta es una alianza, como bien establecido los líderes que la encabezan, de buena fe, con el interés nacional siempre delante, y desde luego que procura acceder al poder en condiciones favorables, porque de lo contrario, mis queridos amigos y amigas, sin la alianza, lo que hubiera ocurrido en este país, todos nos lo imaginamos, hubiera sido, como decimos en buen dominicano, una barrida. El paso del cepillo. Entonces, eso ya define la propia alianza un panorama totalmente diferente desde el punto de vista electoral, y por eso es que señalamos que la cuenta regresiva del gobierno del Partido Revolucionario Moderno comenzó a transcurrir a partir del 20 de agosto y ratificado ahora el pasado viernes 10 de noviembre con relación a los procesos electorales del próximo 2024. Mira, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias No se a va a ustedes, escapar. un placer. Doctor Henry Merán, presidente de la Comisión Nacional Electoral ¿Tú crees? de la Fuerza del Pueblo, miembro no se escapa. de la dirección política. Él habló de pasar rodillo, ¿fue? O sea, no se va a salvar, chico. No, fue otra cosa. Hay que golpear con el martillo, la política del gobierno. El doctor es abogado. Y serruchar pero es su un hombre intento. práctico también. Un hombre práctico. Y sabe que hay que hacer cosas en la casa, en la oficina. Henry, a y la todo. defensa. Entonces, un consejo al Estate a la doctor. defensiva que viene con... Consejo al doctor que conoce bien la capital. Ajá. Tú eres de aquí, de la capital. No, De San Juan de la Maguana. De San Juan de la Sí, Maguana. sanjuanero. De San Pero tú Juan. no eres culpable. Mira, conoce bien la capital. Ahí en la San Martín, próximo a la Máximo Gómez, a Sí. la derecha, hay un parqueo grande que dice materiales industriales. Cuando la doña reclame, o en la oficina, que haya algo que hacer, reconstruir, tú le dices un momentito, déjeme ahí a materiales industriales. De acuerdo. No Cristian. vaya como abogado de Porque la él se cree que todo es fuerza del pueblo y política. no, Ese no, cuadro no. tiene 6 meses doblado. que Yo no que entiendo. te confunda con Juan Luis Guerra, nada de eso. Y se mandaron de a diario. De a diario. Y ahí hay Cristian, una rebaja Pablo. sustancial. Rosario, Rosario. Arias, Roa, Claro. Félix Roa, que no vino, no sé qué tiene Julián, contigo. mi pero- querido Tú Julián. tienes problemas con Julián Todo lo Roa. Ustedes han tenido contrario. contradicciones Pero no, a lo no, interno. no, Es parte de la Comisión Nacional Electoral que yo Julián. coordino. Él No quiso venir, yo no no sé. quiso venir, no, extraño. Desde que le dijimos que viene Henry. Y dice, Bien, no, que Dice que se tengo una enfermó. diligencia, pero ha llamado a hacer sus secciones por teléfono. Ay, ay, ay. Parece que hay Voy a problemas. hablar Ay, con no el lo profesor caliente. Julián a ver qué Yo pasó. no sé cuál es hoy. el problema. Pero Ay, bueno, Pero bueno, pero bien, ¿no? materiales industriales, la ferretería más completa. Reiteramos las gracias a Henry Merán por esta interesante participación en este día. Continuamos. Una apuesta por la radio plural.